Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, el mensaje que trajeron los firmes, ¿verdad? Los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjense el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no se refiere a perder la salvación, ¿verdad? No se refiere, sino si descuidamos un mensaje tan grande, tan poderoso, ¿verdad? El mensaje que puede cambiar nuestras vidas, ¿qué pasaría si nosotros lo descuidamos? Entonces se refiere al mensaje. Y luego sigue diciendo ahí, dice, la cual, habiendo sido anunciada, ¿qué ha sido anunciado? El mensaje, ¿verdad? Habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Entonces fíjese, ahí claramente nos da la confirmación de que es el mensaje, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Ok, ¿quién tiene ya 1 Pedro 2:2? Ok, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienen ustedes, copia? Vida eterna y vida eterna, ¿verdad? Y Luis dice, ¿qué dice la chola? vida eterna, dígame. Ok, miren, vamos a interpretar esto. Dice, desean como niños recién nacidos. ¿De qué está hablando? La palabra ¿Verdad? Dice, desean como niños. Está hablando de unos niños, ¿verdad? Está hablando que deseemos como niños, está hablando de pequeños. Dice, la leche espiritual no adulterada. Está hablando de un alimento espiritual, ¿verdad? Que no se altere. Dice, para que por ella crezcáis. ¿Qué se necesita para que, o qué se llega cuando se va creciendo uno? ¿A qué se llega? Entonces está hablando, dice, para que por ella crezcáis para madurez, o sea, para que nosotros nos desarrollemos, maduremos, crezcamos, ¿verdad? Entonces, aquí en 1 Pedro 2:2 se refiere a madurez, no se refiere a vida eterna. Madurez es como madurez espiritual. Madurez espiritual, crecimiento espiritual. Madurez. Si la habíamos sacado bien directo, ay, qué machín. Ok, sí, estamos correctos, sí, va, sí, está bien. Le vamos a agregar ahí la fiebre. ¿Cuál sigue? Ok, sigue Joel 2:28. Ya la tenemos. Vámonos. Joel 2:28. Humanidad, a ver. ¿Y ustedes? ¿También? Sobre la humanidad. Ok. Toda la humanidad. Sobre la gente. Fíjense, aquí, bueno, o sea, humanidad o persona, ¿verdad? Eso dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está hablando sobre toda persona, sobre toda gente, ¿verdad? Dice, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, eso la tienen bien los dos. Efesios 6:12.
es lo mismo también. Ahí yo pienso que son personas también. ¿Qué dice el público? Dice que el prójimo. Todavía no habla de espiritualidad y no habla de ángeles. Ustedes mientras pueden ir analizando Ezequiel 36:26. Con razón. Pero tú dices, yo me perdí. ¿Qué he hecho de Sí, no sé. Pero hablando de espiritualidad, y se habla de más espiritual. Habla acerca de las potestades. Ahí se le o sea, el cuerpo de uno, ¿Por qué? el cuerpo de uno. O sea, no tenemos contra nosotros mismos. Tenemos la lucha Contra mi sangre y mi carne. No, yo es que es que yo te la estaba repitiendo. Ok. En Efesios 6:12 dijeron los del equipo 1, dijeron que no tenemos entonces lucha contra personas, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí se refiere a personas, ¿verdad? Con el género humano, ni con los hermanos, ni nada de eso. Y pues aquí, pues contra nosotros mismos, pues como contra personas, o sea, con... Es que no lo leí. Ok, entonces, ¿ya tienen cuántos puntos? No. 2 puntos. ¿3? No, 3 o puntos. sea, apenas Hoy vamos 3 citas. no. Ah, pero vamos Porque bien, una, ok, ok, porque ok. una no Te la doy, hermana. Te la doy. Una vez quedamos en partes, ¿no? La otra está más Esa es la otra y nos llevamos el barco. Ok, vamos a ver Ezequiel 36:26. Y fíjense, seguimos hablando de carne, ¿verdad? Carne. 36, 20. dice lo que dice el 24. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos Naturaleza y limpio. y corazón limpio. Ok, ¿qué tienen ustedes en Ezequiel 36:26? Vamos a cambiar una. ¿Qué? Vamos a cambiar una. Donde vamos una palabra más sofisticada en vez de vicio, renovado. Renovado.
¿Ustedes? Limpio sin pecado. Porque acuérdense que el corazón Es nomás una como una metáfora. metáfora, pero lo que gobierna es el mente. Limpio y sin pecado. Ok, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, ok, ¿listos? Pongan atención. Dice, os daré corazón nuevo. Cuando está hablando de corazón, no se refiere que Dios te va a dar un corazón, ¿verdad? Si ahora lento, ya es impulsando dar el corazón, ¿verdad que no? Es una metáfora, ¿verdad? ¿Se acuérdense que en la Biblia habla muchas metáforas, habla parábolas, habla cosas que son simbólicas, ¿verdad? Entonces lo que Dios está hablando, dice, nos daré un corazón, una actitud nueva, una forma de vivir diferente. Entonces dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Ustedes creen que tengamos un corazón de piedra? Se podría decir nuestra mente está como enfrascada, O sea, cuando hablan de un corazón de piedra es una actitud que no es, que no siente, una actitud que está endurecida, ¿verdad? Pues, pero, por ejemplo, cuando está hablando de corazón, se refiere a una actitud, cosas, ¿verdad?, que salen del alma. Entonces, fíjense, dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense, esto significa que Dios nos va a dar una actitud dócil, una actitud tierna y una actitud que siente, ¿verdad? Eso es lo que se refiere cuando dice que les voy a dar un corazón de carne. O sea, el corazón dice que es donde se siente, ¿verdad? Ay, es que me duele el corazón, me lastimaste, me heriste, me siento así. Entonces Dios está hablando de la actitud, ¿verdad? Es una actitud diferente. Porque eso es como doble palabra de corazón y carne. No, yo me enfoqué en carne nada más. ¿Cómo? Pero es una actitud mala. La del corazón de piedra. Sí, es un corazón, una actitud endurecida que no percibe nada de lo espiritual. ¿Y qué dijeron? Pecado, limpio y sin pecado. Sí, sin pecado. Limpio y sin pecado. Así le Así dijo Gloria. Ok, vamos ahora a 1 Timoteo 3:16. Ese está bien fácil, ya hasta la tepa lo puede decir. Dios fue manifestado en ti. Ok, ¿qué dicen ustedes? De forma humana. La piedad. ¿Cuál chula? La piedad. La piedad. ¿Sí está bien, Jorge? No. La piedad. No, la piedad es allá donde Honduras, Mortal. ¿Eh? No, mortal. Entonces, ¿por qué dijeron la piedad? Por mortal, o sea, para no copiarles en forma mortal, como humana. No le hagas caso a la chula. No te creas, chula. Bueno, pues mortal, en forma. ¿Sabes qué es la piedad Michoacán. Ok, fíjense, aquí eso está bien fácil. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado. ¿Cómo vino Jesús? En carne, ¿verdad? Vino a ser manifestado como forma humana. Dice que se hizo semejante a los hombres, se hizo hombre. Entonces es en forma humana ahí. Pues mortal también es. Sí, pues es lo mismo, o sea, no. Pues casi la mayoría de las traducciones que tú estás hablando de carne se refiere a humanidad, la mayoría de. No todas. Ok, Génesis 2:23.
¿Me estás apuntando? ¿Ya lo tienes? 2:23. Aquí casi es parecido eso a esto, pero hay una diferencia diferente. Y seguimos con ¿qué? ¿Con carne? O sea, se refiere a que será una sola persona. La 24 se refiere a que va a ser una sola persona. Una sola persona. Aunque pertenece a la raza humana. No. Es suyo de él. No, dice que será carne de mi carne. O sea, que es de él. O sea que es Que pertenece a la misma especie. Como no lo creo. No, Entonces, si se me refiere prende que va a el ser- foco y no se me apunta. No, no. Pues igual a humanidad. Fíjense, aquí, este se refiere al cuerpo humano. 7:23. Porque si se acuerdan cuando Dios dice que hizo caer en Adán un sueño bien profundo y le abrió su carne para sacarle su costilla. Y dice que unió, ¿verdad? Ahí donde fue donde hizo su operación él. Y dice, por eso dice aquí, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se refiere al cuerpo humano, ¿verdad? Al cuerpo, o sea, está refiriéndose a su propio cuerpo. Ahora es cuerpo de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, se refiere a su propio cuerpo humano, ¿verdad? Dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán un solo cuerpo. Un solo cuerpo, porque son dos seres, ¿verdad? Ok, vamos ahora a la siguiente palabra. Sí van más o menos entendiendo, ¿verdad? La interpretación. Más o menos. Es que por eso, o sea, digo, para eso estamos practicando, ¿verdad? Para que ustedes vean, constaten por ustedes mismos. ¿Siguen los de sangre o qué? Sí, vamos a ver los de sangre. En sí, la palabra sangre, pues ¿qué entienden ustedes por sangre? Cuidado. Pues sangre, ¿verdad? Es sangre literal, ¿verdad? Roja, maloliente, ¿verdad? Ok, yo tengo la data del 19. Ok, Josué, vamos a ver la primera cita de Josué. 19. Muerte. ¿Qué será su vida? Muerte. Su vida. Muerte. No era Mateo. No, yo era Josué. Ok, fíjense, vamos a leerlo, para irlo rápido, ¿verdad? Porque ahora se lo leo. Dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Fíjese, y nosotros sin culpa. Su muerte. No, está hablando, su culpa será sobre su cabeza, o sea, su responsabilidad va a caer sobre él. Por eso está hablando ahí, por eso dice, y nosotros sin culpa, o sea, está diciendo, lo que él haga, o sea, la culpa de él va a ser su propia culpa. O sea, lo que él haga es bronca de él. Pero por ejemplo, como en otra versión que dice que su muerte, si alguno sale de su casa, se hará responsable de su muerte. O sea, Pues sí, pero por ejemplo, mira, o sea, estamos interpretando esto. Por ejemplo, hay muchas versiones que hablan, traducen todas estas palabras, o sea, lo hacen de una forma que agarran todo el sentido de la palabra completa, o sea, de todo el verso, y lo traducen así. Pero en esta parte estamos traduciendo palabra por palabra, o sea, estamos viendo todo el mensaje completo de la versión esta. Entonces, se refiere que va a ser su culpa, o sea, si él muere va a ser su propia responsabilidad, ¿me entiendes? Pero aquí se refiere, dice, su sangre será sobre su cabeza, entonces su culpa va a ser sobre su cabeza, o sea, él va a ser el responsable de lo que él haga, dice, y nosotros sin culpa, o sea, ahí está él diciendo que, o sea, lo que él haga va a ser su responsabilidad y nosotros vamos a quedar sin culpa. Dice, mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza.
si mano le tocare. Fíjense lo que dice ahí en Mateo 27-25. Vemos la misma palabra ahí. Yo iba a ponerle así todo, las palabras en griego, ¿va? Porque tienen diferentes significados todas ellas, pero pues ahí están las traduciendo y escribiendo y todo eso, mucho rollo. Entonces dice, respondiendo todo el pueblo, cuando estaba Jesús ahí sentenciado y que le dijeron, no, pues aquí quieren a Barrabás o a Jesús, y que el pueblo escogió a Barrabás. Entonces la gente dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, ¿verdad? Su sangre, su culpa sea sobre nosotros, dice, y sobre nuestros hijos. Ahí fíjense, ellos estaban asumiendo las consecuencias de sus acciones. Nosotros están diciendo lo que le pase a él, nosotros y nuestros hijos asumimos la responsabilidad de lo que le pase a él. O sea, la culpa de él va a caer sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ahí se refiere también, cuando está hablando de sangre, se refiere también a culpa. Entonces vamos a ver ahora 1 Samuel 19:5. Ya lo vimos eso. Es la misma palabra de Cristo. Yo ahí tengo sí una duda, por ejemplo, en el 24, mira, en el 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, como dice Luis, como de la vida de este justo o de la muerte. Por eso, ese término, pero por eso tenemos que analizar cada una de las palabras. O sea, es que una se refiere a vida, o es que por eso les digo, cada palabra, cada una de ellas tiene diferentes significados. O sea, tenemos que analizar lo que está alrededor para saber qué es lo que se refiere exactamente cada palabra. Porque, por ejemplo, o sea, puede hablar de vida, o sea, que dice Pilato que su sangre, pero unas pueden significar que es vida, ¿verdad? O su muerte, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que ver el contexto, o sea, tenemos que ver lo que está sucediendo alrededor para entender, ¿verdad? Entender lo que está sucediendo en ese mismo instante. Por eso les digo, o sea, tenemos que ver, no de que porque diga sangre, es sangre roja que caiga, o que todo eso, o que tenga que ver con culpa, todo eso. Yo tengo una pregunta ahí. Ya ves que hay un texto que dice que la culpa de los, o sea, el pecado de los padres no la llevaban a los hijos. Y ahí porque ellos sí les daban la culpa hasta los hijos, o sea, ¿qué tiene que ver ahí? Dice, tomó en cuenta eso, ¿no? Pero pues por eso mismo Jesucristo vino a limpiar todo, dice que Él murió por toda la humanidad. Porque dice, no, cae sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero pues, como diciendo los hijos, ¿no? pero eso fue en el tiempo de la ley. De la ley se fue lo que estaba sucediendo. O ellos mismos estaban echando esa maldición. O sea, es que, por ejemplo, por eso Jesús le dijo, ¿sabes qué, Señor? No les tomes en cuenta su pecado cuando estaba en la cruz, porque, o sea, ellos hacían las cosas sin pensar. Y eso es a veces, como por ejemplo, lo que se está viviendo en estos días. La gente hace las cosas sin pensar, sin meditar las consecuencias de sus actos. Y a veces dañamos a nuestros hijos, a nuestras familias, sin meditar todo eso. Y eso va incluido en todo eso. Ok, 1 Samuel 19:5. ¿A qué se refiere ahí cuando está hablando de la palabra sangre, verdad? 1 Samuel 19:5. A ver, ¿qué dice la chula? ¿Qué dice mi chula? Así, dígase. No van a dar un premio. No le vamos a dar un viaje a Acapulco, ¿verdad? El filisteo. Fíjese, dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Dice, tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? ¿A qué se refiere ahí cuando está hablando a sangre inocente? Ahí se refería a Personas inocentes, ¿verdad? y luego también a la salvación, se refería a la ayuda de Dios. Qué sabio, ¿verdad? En Mateo 16:17. ¿A qué se refiere cuando está diciendo ahí? Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
Fue cuando Pedro le dijo, no, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No se lo reveló humano. No te le reveló, ¿verdad? Nadie, ningún humano ni nada, sino el Padre que está en los cielos. Ok, vamos a esta, está un poco difícil, ¿no? Bueno, a ver si le entienden. Habacuc 2:12. Habacuc 2:12. Hay de que edifica de la ciudad con hambre y de sus hijos con Violencia y eso. Pues hay de que edifica la ciudad con sangre. habla en términos de violencia, ¿verdad? Pero fíjense, aquí específicamente, si leen el versículo 8, ¿qué dice ahí en el versículo 8? A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Fíjense, ahí está hablando de despojos, de robos, ¿verdad? Entonces está hablando, dice, ay del que edifica la ciudad con despojos y con robos, ¿verdad? Y, o sea, y ahí va incluido todo eso por ejemplo, lo que decías tú, de violencia y todas esas cosas, pero específicamente es despojos. Por eso está hablando del que edifica una ciudad con robos, ¿verdad? Con todas las cosas que lo despojaron a todos los demás pueblos y todo Como eso. si yo atraco a alguien y con esa feria me compro un carro. Sí, o sea, te compras una casa o lo que quieras, ¿verdad? Te robas el dinero de la lotería y... ¿verdad? Entonces, por eso está hablando ahí, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. Dice, y del que funda una ciudad con iniquidad. Entonces, ¿a qué se refiere ahora en Romanos 11:14? Fíjense, Romanos 11:14 dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los de su raza, a su nacionalidad y a sus familiares, ¿verdad? O sea, ahí va incluido. Fíjense cómo sangre, ya llevamos varias formas que representan, no necesariamente significa que sangre, ¿verdad? Sangre roja que va saliendo. Ahora vamos a Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. ¿Ya lo tienen? Fíjense, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Fíjense, aquí puede ser hasta la muerte, hasta desmayar, ¿verdad? O sea, o puede ser hasta pues estar ya a un punto, ¿verdad? Hasta lo último, ¿verdad? Pero es hasta la muerte o hasta desmayar. Dice, combatiendo contra el pecado. Por ejemplo, aquí en 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿A qué se refiere ahí? A la sangre, ¿verdad? La sangre que fue derramada, esa se refiere a la sangre preciosa de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora fíjense, en Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Eso se refiere como al color rojizo, El ¿no? color rojizo, fíjense, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. O sea, cuando uno se queda así, se imagina la luna así toda llena de sangre, ¿verdad? Así toda hasta escurriéndole, pero no, se refiere al color de la sangre, ¿verdad? ¿Cómo sería una luna de color de la sangre? Un color cafecito, rojizo, así feo, ¿verdad? Es medio tenebroso, ¿verdad? Rojo verdoso. Rojo verdoso con amarillo. Café. Pues sí, o sea, pues ya la sangre después de un rato se va haciendo oscura, ¿verdad? Se va haciendo café. Y imagínense, o sea, sí. Entonces, aquí no se refiere exactamente que
la sangre así, color de la luna, sino un color, ¿verdad? Un color rojizo y medio negroso, que se va poniendo así, depende del color de la sangre, ¿verdad? Oscuroso, verdoso, negroso. Entonces fíjense, ya se dieron cuenta, hermanos, cómo para interpretar la Biblia se requiere tener conocimiento de estas reglas de interpretación. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, porque el día que nos toque predicar o dar una enseñanza o aún de estar nosotros estudiando para nosotros mismos, tenemos que entender todo esto, porque si no, por eso les digo, hay tantas denominaciones, tantas religiones, hay tanta gente engañada por causa de no tener el conocimiento de cómo interpretar la palabra de Dios. Fíjense, una vez me decía una persona, no, es que así como dice la Biblia, por eso es que no se le debe cambiar ni quitar ni nada, porque así está. Ok, pero también tenemos, como decían el mes pasado, ¿se acuerdan? De que tenemos que ver la cultura, tenemos que ver el idioma, tenemos que ver, o sea, se tienen que analizar muchas cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos darle la correcta interpretación a la palabra de Dios, para no, fíjense, para no salirnos de ella, pero tampoco para quitarle, ¿verdad? Quitarle ni agregarle o ponerle a nuestra forma, ¿verdad? Yo me acuerdo antes cuando iba a dar una predicación o algo, pues iba a la concordancia de buscar todas las palabras que dijeran lo mismo. O sea, las citas que dijeran la misma palabra, sí lo sabes. Y luego ya te ponías a leer cita por cita de las palabras y no tiene nada que ver con lo que habla. Pero fíjense cómo las mismas cosas que están a su alrededor les da el verdadero significado. O sea, uno se da cuenta de decir, pues eso no tiene nada que ver con el mensaje que voy a dar. Pero por eso, fíjense, es importante que nosotros conozcamos esto. Pero nomás porque decía la palabra esa y ya lo metías. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Se les iluminó los ojos de su entendimiento en esta noche más? ¿Verdad? El próximo viernes, hermanos, vamos a estar hablando de la tercera regla de interpretación, que es analizar el contexto, ¿verdad? El contexto es lo posterior y anterior de cada frase, ¿verdad? De cada palabra. Entonces, prepárense para el viernes, aquí los esperamos, y vamos a estar analizando algunas de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Por medio de estudiar el contexto, vamos a estar analizando, por ejemplo, varias doctrinas que utilizan estos versículos para engañar a la gente. Entonces vamos a estar utilizando, va a estar muy bueno, así que espero que lo acabemos el viernes, porque va a estar un poco, vamos a estudiar varias palabras, varias frases, versículos, para poder sacar del error o salir del error que está, entender cómo están ahorita muchas iglesias y denominaciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿podamos orar? Pónganse de pie. Aleluya.